¿Qué puedo hacer con Excel? Como primera medida queremos que conozcas que a través de Excel puedes trabajar lo que conocemos como operaciones aritméticas. Lo que quiere decir que a través de Excel podremos hacer todo tipo de cálculo que necesitemos para nuestras tareas, labores, trabajos. ¿Cómo hacemos estas operaciones aritméticas? Utilizamos algo que se llaman las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Una fórmula es una expresión, una ecuación que nos ayuda a realizar cálculos de todo tipo con datos de nuestra hoja de cálculo. Estas fórmulas nos muestran, nos devuelven un valor que es mostrado en una celda. Por ejemplo, si tú observas aquí estas dos celdas, la celda D3, que es esta, y la celda E3, puedes observar que tienen el mismo valor, solamente le he cambiado el color para que las diferencies. Y el valor que están mostrando las dos es el número 2. Si yo me posiciono encima de ellas, cuando yo me posiciono sobre la celda E3, tú podrás observar acá en la barra de fórmula que tiene un 2, al igual que acá, que es la información que él me está mostrando. Pero cuando yo me coloco aquí donde dice en la celda D3, observarás que hay internamente hay una fórmula, y la fórmula es igual a 1 más 1, y el valor que nos está mostrando o el resultado que nos está mostrando esta fórmula es el número 2. Entonces eso es lo que es una fórmula, es una ecuación que nos devuelve un valor que va a ser mostrado en la celda. ¿Cuáles son las partes de una fórmula? Toda fórmula tiene operadores. Los operadores básicos que vamos a aprender en este curso son la suma, la resta, la división, la multiplicación y el porcentaje. Quiero colocarte un ejemplo. Ya ahorita vimos, siempre que vayas a hacer una fórmula, tienes que comenzarla o con igual, o una segunda opción para comenzar una fórmula es con la tecla más. Si comienzas con el signo más o con igual, da exactamente lo mismo. Yo voy a comenzar aquí con igual para no confundirte. Entonces, tú puedes tener una operación que sea 10, usas el operador. ¿Cuál es el operador? El más, 10 más 10. Y eso te va a dar un resultado. Podrías tener otra operación que sería 1 por 5. La multiplicación es el símbolo de asterisco. Podrías tener otra operación que sería 10 entre 2. ¿Sí? Para hacer la división utilizamos el slash. Entonces aquí tenemos división, tenemos multiplicación y tenemos suma. También podríamos hacer, bueno, aquí voy a comenzar con el más, como te decía, que cada fórmula puedes comenzarla o con igual o con más. Entonces yo podría tener aquí 5 menos 1 y obviamente me daría 4. O podrías manejar, por ese algo, 50.000 podrías hacer una multiplicación multiplicada por el 5 y aquí coloco el operador porcentaje. Entonces esto me va a dar el resultado del 5% de 5.000. Entonces los operadores son el más, el menos, la división, la multiplicación, el porcentaje, e incluso Excel maneja muchos otros operadores que por cuestiones de este mini curso no vamos a verlos, pero que puedes investigarlos y puedes aprenderlos también. ¿Qué otra información puede tener una fórmula? Constantes. ¿Qué son las constantes? Las constantes pueden ser números o pueden ser texto. Por ejemplo, si tú miras esta fórmula que está aquí arriba, tenemos la constante que es un número, el número 5000. Aquí hay otra constante que es el número 5. En esta fórmula que está aquí hay dos constantes, el número 1 y el número 5. En esta otra fórmula que está aquí tenemos dos constantes, que es el número 10 y el número 2. Entonces las constantes son los datos que nosotros ingresamos a nuestra fórmula y siempre son números o textos.
En el caso del texto, aquí tengo otra fórmula que es diferente. Los textos en Excel siempre van a ir entre comillas. Entonces, si voy a hacer igual a John, perdón, igual a John, yo puedo utilizar una fórmula que sea igual a John. Ahora, ¿qué vamos a hacer con qué tipo de fórmulas puedo hacer con texto? Hay fórmulas para concatenar, que es lo siguiente. Por ejemplo, voy a concatenar la palabra John con la palabra mercado. ¿Con qué? Hay un operador que es este símbolo que se utiliza para concatenar. Entonces yo coloco John entre comillas, coloco el símbolo de concatenar y ahora coloco mercado, lo cierro entre comillas y le hundo enter. Bueno, vamos a abrir esto aquí. ¿Cuál es el resultado que muestra? Él pegó la información, concatenó los dos textos. Entonces, en esta fórmula donde concatené estas dos palabras, la palabra John es una constante y la palabra mercado es una constante, y este símbolo que está aquí es un operador. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede tener una fórmula? Una fórmula puede tener una referencia a una celda. ¿Cómo así? Es algo muy sencillo. De pronto el nombre se escucha un poco complicado, referencia a una celda, pero es algo muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo tener, voy a cerrar esto aquí, yo puedo tener en esta celda un valor que es el número 10. Esta es la celda número D8. ¿Sí? Aquí puedo tener otro valor que es el 5. Entonces, si tú te das cuenta, en la columna, en la celda de 8 no hay una fórmula. En la celda E8 tampoco hay una fórmula. Y yo puedo hacer una fórmula aquí en la celda F8. Yo puedo hacer igual, pero esta vez no voy a hacer 5 más 5, o no, yo lo que voy a hacer es utilizar lo que se llama referencia a una celda. O dicho de otra manera, es que voy a hacer operaciones con celdas. Entonces yo voy a hacer que esta celda que es la de 8, yo la voy a señalar y ahí me dice igual a D8, y yo quiero ese D8 sumarlo con la celda E8. Si yo le doy enter, entonces tú ves que esta fórmula es totalmente diferente a la que hemos visto anteriormente, donde estábamos ingresando constantes, números, o estábamos escribiendo directamente texto. En esta fórmula lo que hicimos fue sumar dos celdas. Entonces esta fórmula tiene una referencia a la celda D8 y una referencia a la celda E8. Eso es lo que se llama referencias a celdas. Otro ejemplo, yo podía tener aquí la columna, aquí otro ejemplo de referencia a celda. Yo podía tener aquí John y aquí mercado. Y yo podría concatenar estas dos. Yo podría concatenar la celda esta, uso el símbolo de concatenar, de concatenar, y lo voy a concatenar con esta otra. Y ves que me da el resultado que me une el resultado de estas dos celdas. Pero yo me voy aquí a la fórmula, tengo la referencia a la celda D9 y a la celda E9. Ok. Por último, ¿qué puede tener una fórmula? Una fórmula puede tener una función. ¿Sí? Una función es, podríamos llamarlo como es una fórmula que ya está prediseñada, que ya está incluida en Excel, y que tú la utilizas y ella ya tiene ella ya va a realizar una tarea específica. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo aquí para concatenar estas dos celdas, que es John y mercado, yo lo utilicé con un operador que se llama este que está aquí, ¿sí? Pero también existe una función que se llama concatenar. Y yo, en vez de utilizar este operador, yo pudiera utilizar una función para utilizarla para hacer la misma tarea. Entonces yo haría igual, voy a utilizar una función que se llama concatenar. Abro paréntesis. ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar John
Luego coloco un punto y coma y lo voy a concatenar con mercado. Cierro la función, le doy enter y me da el mismo resultado de lo que había hecho anteriormente. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer con Excel. Número uno, podemos hacer operaciones aritméticas y esto lo hacemos a través de las fórmulas.